Soy Rogelio Zabaleta, ingeniero de aplicaciones digitales de Keysight Technologies México. En este breve video veremos una demostración del osciloscopio MXR. El osciloscopio MXR integra 8 instrumentos en uno. Un osciloscopio de hasta 8 canales, 16 canales digitales, como si fuera un analizador lógico, analizador de protocolos con una docena de protocolos y compliance applications, multímetro digital de 4 dígitos, 3 frequency counters, 2 de 10 dígitos y 1 de 8 dígitos que tiene trigger qualifier, generador de funciones y arbitrary waveform generator de 50 MHz, frequency response analyzer que te permite crear diagramas de Bode donde tú puedes caracterizar dispositivos pasivos o activos hasta 50 MHz como si fuera un network analyzer, donde tú puedes crear gráficas de magnitud y fase con respecto a frecuencia. Y un Real-Time Spectrum Analyzer de hasta 8 canales con 320 MHz de span y hasta 2 GHz de Digital Down Conversion. El osciloscopio MXR cuenta con la herramienta de análisis de potencia de entrada, potencia de salida, lo que es la modulación o la parte de potencia en la conmutación y también una herramienta que te permite hacer frequency response analysis utilizando el generador de funciones integrado en el osciloscopio para realizar mediciones de Power Supply Rejection Radio y Control Loop Response. El generador de señales se puede estimular el dispositivo con señales senoidales, estimular dispositivos pasivos o activos para caracterizar dichos dispositivos y las gráficas de Bode te permite ver ganancia y fase con respecto a frecuencia. Utilizando la herramienta del Real-Time Spectrum Analyzer, expandes las capacidades que tienes con tu transformada de Fourier a poder capturar 400,000 transformadas de Fourier por segundo, todas ellas empalmadas una encima de la otra, de tal manera que tú puedes tener el 100% de seguridad que vas a poder capturar cualquier evento, por más elusivo, transiente, lo vas a poder capturar con el Real Time Spectrum Analyzer que te permite tener hasta 8 capturas de espectro con un ancho de banda análisis hasta 320 MHz. Y también puedes utilizar el Digital Down Conversion hasta 2 GHz de span. Si quieres mayor análisis, en este caso, por ejemplo, de modulación de vectorial con análisis del diagrama de constelaciones, entonces puedes utilizar el Vector Signal Analyzer Software integrado en el mismo osciloscopio. Es muy útil para aplicaciones de MIMO 8x8. Esta es la prueba de máscara donde tú puedes ver en acción los 8 canales del osciloscopio, por ejemplo, en aplicaciones de fuentes de poder, donde tú puedes tener una secuencia de arranque, donde tú puedes estar midiendo por ejemplo, una fuente de poder que arranca, por ejemplo, los 5 volts del BIOS, luego los 12 volts del microprocesador, luego los 3.3 volts de la lógica de la FPGA, por ejemplo, y así todos en cada una de las secuencias en los tiempos correspondientes. Y aquí con el osciloscopio tú puedes notar, tú puedes crear una máscara o más bien 8 máscaras donde tú puedes ver simultáneamente, son regiones pasa-falla. Si el dispositivo por alguna razón toca la máscara o toca una parte de la máscara donde no debe de estar, entonces efectivamente queda capturado y te envía automáticamente a tu teléfono celular, a tu correo electrónico, una notificación de que falló la máscara, ¿no? Entonces es una manera muy fácil de poder saber si todo tu sistema cumple. Por ejemplo, tomas digamos un golden y entonces
capturas la máscara y entonces todos los demás sistemas que pruebes hacia él se tienen que ajustar a la máscara del Golden, ¿sale? Y si llega a fallar, pues te queda ahí notificado. Ahora vamos a ver la herramienta de Faulter, la cual te permite hallar fallas en cuestión de minutos. Normalmente lo que hacemos es que apretamos el botón de Default Top, Auto Scale, y automáticamente eso nos pone un trigger por flanco de subida, y queremos ver si tiene fallas. Cuando observamos que no tiene fallas, prácticamente aceptamos por bueno ese producto. Sin embargo, el osciloscopio cuenta con una gran cantidad de triggers que están especialmente diseñados para que tú puedas encontrar fallas que es difícil de poderlas encontrar. Sin embargo, esos triggers suelen ser complejos de entender, por lo tanto, la mayoría de los ingenieros no los utilizan. De tal manera que con FaultHunter tú puedes correr esta prueba, como lo vamos a hacer ahorita, lo puedes correr esta prueba y el osciloscopio está utilizando inteligencia artificial para poder observar la forma de onda que tiene en este momento el osciloscopio y poder determinar por medio de estadísticas. Observa cómo aquí en la parte de abajo empieza a mostrarte mediciones, y por medio de estadísticas te puedes saber qué es común al 99% de lo común de lo que es la señal, y empieza a buscar imperfecciones, empieza a buscar todo aquello que no cumple con esas especificaciones, y entonces establece triggers para que puedas ejecutar con ciertos valores de standard deviation o ciertos límites de prueba, donde automáticamente él dice, bueno, sospecho que hay esto, vamos a correr ciertos triggers por cierto tiempo de la señal y vamos viendo si la señal cumple con estos triggers, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ya ejecutó lo que es el positive glitch, el negative glitch, y así se va con diferentes triggers que él piensa que es lo más adecuado, y se establecen los límites de prueba. Y esto es algo muy valioso porque normalmente tú puedes darle esta herramienta a operadores, no necesitas tener un gran conocimiento, de tal manera que el osciloscopio por sí mismo va a poder analizar la señal y va a poder encontrar lo que no es normal a esa señal, ¿sale? Y entonces te encuentra las fallas. Por ejemplo, aquí ya encontró una falla, en este caso es un positive run, y estableció ciertos límites, te dice los valores en los que él corrió la prueba, y al final te puede permitir ver cuál fue la falla que encontró, ¿no? Ahí sigue corriendo negative run, ahorita ya se detuvo, y entonces aquí lo que podemos ver es que si yo les digo view, observa cómo el osciloscopio captura formas de onda como si fuera, en este caso, memoria segmentada, y las va guardando en memoria. Sale todo el tiempo, las va guardando en memoria. De tal manera que yo puedo ver cuántas veces falló esto y puedo ir rápidamente a buscar qué fue lo que pasó. Pero si quiero hacer un análisis más exhaustivo, ya sea que yo copio el trigger que utilizó para encontrar esa falla, o puedo ejecutar, en este caso darle run, para que ejecute el trigger que utilizó para encontrar esa falla. En este caso fue un trigger positive run, y entonces con estos límites de prueba nosotros podemos ver aquí en los triggers qué triggers fueron los que utilizó. Fue un trigger run con estas características. Automáticamente el osciloscopio puso el umbral inferior y el umbral superior, y entonces yo veo cómo puedo ya estar capturando esta falla. Ahora vamos a ver las características del generador de funciones y arbitrario, que aquí en esta pantalla tú puedes configurar el tipo de señal que quieres generar como un generador de funciones típico, donde puedes modificar en este caso la frecuencia, la amplitud, el offset, digamos que si es la impedancia, el periodo, le puedes agregar ruido a la señal, por ejemplo, le vamos a agregarle ruido a la señal, le vamos a quitar hasta cierto porcentaje, ¿no? Ok, entonces aquí cambiamos a una señal cuadrada, una señal de rampa, una señal de pulso, una señal de corriente directa, una señal de ruido, una señal de sync, una señal exponencial,
una señal, en este caso, exponencial de subida, exponencial de bajada, una señal cardíaca, una señal gaussiana, un efecto gaussiano, ¿ok? Una señal pseudo-random bit sequence, ¿ok? Podemos ver la secuencia pseudo-aleatoria y podemos cambiar el pseudo-random bit sequence, ¿no? Aquí es del 7 al 2 a la 31, ¿sí? Y la velocidad de datos, ¿no? Con diferentes velocidades de datos, ¿ok? Y bueno, también vienen unas señales que están en la parte de demo, donde podemos utilizar estas señales, por ejemplo, para crear un diagrama de ojo, para que nos entrenemos en las herramientas, para crear un diagrama de ojo con esta señal de pseudo-random bit sequence. Ajá. Podemos crear una señal de reloj con jitter. Observa cómo esta señal tiene jitter en los lados, ¿sí? O una señal de reloj con un glitch. Por ahí anda un glitch que se puede notar. Sí, eso en señales de entrenamiento para conocer el análisis y el bugueo del equipo, ¿no? Ahí podemos ver que es una señal pulsante, un burst, ¿sí? Digital burst, edge transition violation, por ahí hay una rampa de subida que no cumple con la velocidad adecuada, non-monotonic edge, aquí se puede notar, un run frecuente, ahí lo podemos ver, el run, infrequent run, aquí podemos ver el run que no es muy frecuente, real time eye, podemos crear un diagrama de ojo, como ya hemos visto hace rato, un pulso con ringing, una señal con jitter, ¿no? Si queremos hacer análisis de jitter. Y bueno, también podemos crear una señal, en este caso modulada. Podemos tener una señal modulada. Aquí podemos ver la modulación. Le vamos a poner aquí un hertz para que se vea la modulación. ¿Sí? Observen, ahí se ve la modulación de la señal. ¿Sí? Podemos hacer la modulación en frecuencia de la señal modulada en frecuencia y una señal FSK, Frequency Shift Gauging. Podemos ver la modulación en frecuencia, ¿sale? Un cambio de frecuencia de 1 kHz a 2 kHz, ¿sale? Ok, y también podemos ver, en este caso, señales arbitrarias. En este caso, tenemos un editor para señales arbitrarias que podemos editar aquí mismo o podemos, por ejemplo, borrarlo y podemos crear con puntos. Ajá, por ejemplo, aquí agrego un punto, luego lo agrego acá, luego lo agrego aquí, en esta parte. Con este editor podemos crear cualquier señal que nosotros queramos. Por ejemplo, ya creamos esta señal, le damos correr, donde podemos ver la señal que acabamos de crear, ¿sale? La señal que acabamos de crear. O también podemos hacer lo siguiente, podemos crear una señal arbitraria totalmente. Vamos a encender el canal 2. El canal 2, ¿sí? Estamos capturando de un pulso de ESD. Ahí está. Ahí está el pulso de ESD. Y entonces lo vamos a descargar al generador arbitrario. Le damos a editar, decimos que limpie la pantalla y entonces decimos importar. Vamos a importar del canal 2
ya importó la señal y entonces le damos OK para que la descargue en el canal 1. Vamos a apagar el canal 2, encendemos el canal 1 y vemos qué es lo que tiene el canal 1. Tenemos que cambiar el trigger al canal 1 y ahí está nuestra señal. Y acabamos de descargar en el generador arbitrario. ¿Sí? Vamos a ver ahora la herramienta de Frequency Response Analysis en el mismo osciloscopio MXR. Esta herramienta te sirve para caracterizar componentes pasivos o activos, como en el caso de filtros. En este caso tenemos un filtro pasa altas conectado aquí en la punta de prueba en el canal 1 y en el canal 2 del osciloscopio. Y lo que va a hacer la aplicación es que por la parte de atrás el osciloscopio va a tener un generador de señales que va a hacer un barrido de frecuencias que sirve para caracterizar el dispositivo bajo prueba. Esta señal que va a estar haciendo el barrido de frecuencia está calibrado por el canal 1 del osciloscopio, de tal manera que sabemos exactamente cuál es el voltaje, cuál es la frecuencia que se está inyectando a este dispositivo, de tal manera que a la salida el osciloscopio va a estar conectado al canal 2 y esa salida va a ser la respuesta en frecuencia que tenemos de ese dispositivo o de ese circuito. ¿Sale? Entonces es muy fácil utilizar esta aplicación porque simplemente acá tú tienes que seleccionar, en este caso, la frecuencia de inicio, la frecuencia final con el que vas a hacer el estímulo, la amplitud, el número de puntos y también, si tú quieres, un perfil de amplitudes para que en diferentes frecuencias pueda tener diferentes amplitudes para que trabaje siempre en una región lineal nuestro dispositivo activo o pasivo. Ahora lo único que tenemos que hacer es encender la aplicación y lo que podemos notar es que de manera automática el osciloscopio empieza a generar la señal de barrido, la señal de estímulo y aquí vamos a empezar a ver cómo se empieza a generar la curva, donde podemos ver una curva de ganancia y fase con respecto a frecuencia. Vemos en la parte de arriba cómo la forma de onda se está viendo el canal 1, canal 2, se ve el desfasamiento que va teniendo, el cambio de amplitud que se va teniendo y podemos ver, por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla lo que es la ganancia con respecto a frecuencia y del lado derecho de la pantalla lo que es en rojo, lo que es la fase con respecto a frecuencia, ¿no? Y un punto, como podemos ver, este es un filtro pasa alta, podemos ver aquí la curva que se generó con la respuesta en frecuencia de este filtro y también su respectiva fase, ¿no? Entonces podemos ver cómo exactamente en esta intercepción es digamos, donde están los 3 dB de ancho de banda, ¿no? Y aquí pues tenemos toda la información que se puede exportar a un archivo de Excel, por ejemplo, para tener esta información lista y nos despliega frecuencia con amplitud, ganancia y fase respectivamente, ¿no? Entonces esta es una herramienta muy poderosa que es muy útil para que puedan los estudiantes o que puedan los investigadores caracterizar sus dispositivos hasta 50 MHz y está haciendo a veces funciones de un Vector Network Analyzer, ¿sí? Todo esto dentro del mismo osciloscopio. Ahora vamos a ver la capacidad del osciloscopio como Real-Time Spectrum Analyzer. Aquí podemos ver que tenemos conectado al osciloscopio una antena en el canal 7 y estamos viendo el espectro de la señal de Wi-Fi del access point y vemos como el osciloscopio
es extremadamente rápido, tiene 400.000 transformadas de Fourier por segundo, totalmente empalmadas una encima de la otra, de tal manera que es imposible que pueda perder el glitch o algún evento espurio, armónico, por más infrecuente que pueda suceder o sea tan elusivo. Y aquí podemos ver que tenemos otros 8 canales. No tenemos conectados en los otros canales ninguna antena, pero podemos ver que podemos tener los otros 7 canales aquí habilitados y podemos estar viendo también diferentes secciones del espectro, ¿sale? Y tenemos una herramienta muy poderosa que es donde tú puedes hacer un disparo, un trigger por máscara de zona, ¿sale? Aquí vamos a agregar una zona donde le vamos a decir que cuando detecte una señal en este punto, queremos que ya sea que dispare o que la filtre, ¿no? Por ejemplo, le vamos a decir que filtre esta zona, ¿sí? Por ejemplo, le decimos esta zona, le vamos a decir que no intercepte, ajá. Observa qué es lo que va a hacer, ahí no está interceptando, pero aquí sí. Entonces podemos agregar otra zona en este punto. Le podemos decir que agregue una zona a la derecha y entonces queremos que intercepte cuando se encuentre en alguna señal en este punto, ¿no? Aquí le vamos a decir que intercepte. ¿Sale? Entonces ya está capturando lo que sucede en esta zona, pero también está capturando lo que pasa aquí, ¿no? Entonces podemos pedirle que agregue otra zona para que pues ya sea que filtre o deje pasar la señal que estamos en búsqueda de ella, ¿sale? Entonces le decimos que no intercepte, ¿sale? Entonces, bueno, ahí podemos ir jugando con las diferentes zonas, inclusive podemos ir cambiando, por ejemplo, que esta zona queremos que sí intercepte, ¿sí? Que se intercepte, y podemos pedirle que estas no las intercepte. Entonces cambiamos la condición en cualquier momento, ¿sale? ¿Ok? Esta es una herramienta muy poderosa para el análisis de espectro.